Desde tiempo inmemorial los seres humanos se han desplazado de un lugar a otro en busca de mejores condiciones de vida y también guiados por la curiosidad de conocer nuevas tierras o de experimentar ante lo desconocido. Es el espíritu que impulsó las grandes expediciones transoceánicas durante la Edad Moderna, en las que tuvieron un papel preponderante los españoles. Sin embargo, el periodo de la emigración en masa hacia América se extiende desde el último tercio del siglo XIX hasta los inicios de la Primera Guerra Mundial. Se estima que entre 1871 y 1914 emigraron hacia el continente americano unos 34 millones de europeos. Desde finales del siglo XV, los españoles han cruzado el Atlántico para poblar y colonizar las tierras americanas. Entre los siglos XV y XIX se establecieron en este continente en torno a 1 millón. La etapa de la emigración masiva cubre el periodo de 1880 a 1930. A América fueron entonces algo más de 4 millones de españoles. En su mayoría eran hombres jóvenes y solteros. De extracción social baja, provenían de un medio rural pobre y atrasado, en el que predominaba una agricultura de subsistencia. En su nuevo mundo, los emigrantes españoles encontraron ocupación principalmente en la agricultura, pero también en otras actividades relacionadas con los servicios, en especial el comercio, concebido como una vía de promoción social y de acumulación de capitales. Los españoles tendieron a asentarse en las ciudades, donde fundaron sociedades de diversos tipos, de socorros mutuos, benéficas, de instrucción y de recreo. El objetivo de quienes emigraban a América era hacer fortuna y ascender en la escala social, pero no todos lo consiguieron. Una parte fracasó y otros se mantuvieron en una situación modesta o de mera subsistencia. Hubo, sin embargo, emigrantes que se enriquecieron y regresaron a su tierra natal para vivir de las rentas. Es la figura del indiano. Los capitales repatriados por los indianos y las remesas de dinero que periódicamente enviaban los emigrantes sirvieron no solo para mejorar las economías familiares y fomentar el desarrollo de los pueblos o ciudades de procedencia, sino que además el dinero que venía de América desempeñó un papel significativo en el proceso de modernización de la economía española durante el primer tercio del siglo XX. Durante la Guerra Civil se cortó el proceso migratorio. Las colonias de españoles residentes en los distintos países de América, Francia, Argelia y Marruecos, adoptaron diferentes posturas. En unos casos apoyaron al gobierno de la República, en otros se mostraron en su mayoría profranquistas. A finales de enero de 1939, cerca de medio millón de republicanos españoles atravesaron la frontera con Francia en un forzado y precipitado éxodo. En marzo de 1939 partieron hacia el norte de África unos 12.000 republicanos. Argelia, Túnez y Marruecos eran los lugares de destino. La mayoría de los exiliados que no retornaron a España se asentaron en Francia. Este país había acogido desde el siglo XIX a emigrantes españoles que procedían de la región mediterránea para trabajar en la agricultura, la minería y la construcción. En América, el principal país de acogida fue México, gracias a la solidaridad mostrada por su presidente Lázaro Cárdenas. En abril de 1939, la sociedad española estaba rota como consecuencia de la guerra. La población había sido diezmada y el país se encontraba en ruinas. En los duros años de la posguerra, el régimen impuso una economía basada en la autosuficiencia que llevó a su estancamiento. Las cartillas de racionamiento y el mercado negro dibujan una época de extremas necesidades. A mediados de los años 50, la economía española estaba inmersa en una profunda crisis. Esto hizo que Franco aceptara una liberalización moderada que se plasmó en el Plan de Estabilización de 1959, con el que se inició una etapa de crecimiento económico acelerado que provocó profundos cambios sociales. Entre 1955 y 1975 emigraron a Europa cerca de 3 millones de españoles. Unos lo hicieron de forma clandestina, otros siguieron los cauces de lo que se llamó la emigración asistida.
En el origen de esta emigración están los cambios económicos que empezaron a producirse en los años 50 y que dieron lugar a un amplio trasvase de población agraria, excedente del campo, a núcleos urbanos y hacia el exterior. El plan de estabilización, con sus efectos sobre el mercado laboral, abrió la puerta a la emigración en masa, propiciada por la situación expansiva de las economías de los países de Europa Occidental. Los emigrantes eran hombres y mujeres jóvenes provenientes de zonas rurales o de bajos estratos sociales de las ciudades, con una escasa cualificación laboral. Los países de destino fueron Francia, Alemania y Suiza, y en un segundo nivel, Bélgica, Holanda e Inglaterra. En las grandes fábricas trabajan muchos productores españoles. Nuestros operarios gozan aquí de justa fama por la eficacia y el pundonor que ponen siempre en sus empresas, especialmente cuando trabajan... Los sectores laborales en los que trabajaron variaron según los países. En Francia, los sectores principales fueron la construcción para los hombres y el servicio doméstico para las mujeres. Una parte se ocupó en tareas agrícolas, sin olvidar a los temporeros que iban cada año para las campañas de la vendimia, el arroz y la remolacha. En Alemania, la mano de obra se orientó básicamente hacia la industria. En Suiza, los hombres trabajaron en la construcción, la industria y la hostelería, y las mujeres en este último sector y en el servicio doméstico. Los emigrantes concibieron su estancia en el país de acogida como una etapa provisional. La idea era sacrificarse durante un periodo de 3 a 5 años con el fin de ahorrar para comprar una casa en España y montar un pequeño negocio al regresar. Por ello, no se plantearon la integración en unas sociedades extrañas en las que el idioma constituía una barrera. Intercambia la buena cerveza y el rico Valdepeñas. Las remesas de los emigrantes, junto con el turismo, se convirtieron en las primeras fuentes de ingreso de divisas en la balanza de pagos y contribuyeron en gran medida al proceso de industrialización y urbanización de la España desarrollista. En un teatro de Frankfurt, la Operación Patria celebra espectáculos para los trabajadores españoles. Para preservar y recrear la lengua y las costumbres de sus lugares de origen, constituyeron centros y asociaciones de diverso carácter. La constatación de que la permanencia en el país iba a ser más larga de lo esperado, junto con las reunificaciones familiares, hicieron que las asociaciones de emigrantes cambiaran sus prioridades. De estar orientadas al retorno, pasaron a intentar mejorar las condiciones de vida en el país de acogida. Ya en los años 60, los españoles participaron junto con otros inmigrantes en las huelgas en la Renault francesa, en la Philips de Holanda, en las minas belgas o en los astilleros de Marsella. Las asociaciones ligadas a las autoridades franquistas entraron en declive. Al mismo tiempo, por influencia de las organizaciones antifranquistas, fundamentalmente Partido Socialista y Partido Comunista y los sindicatos UGT y comisiones obreras, pancartas en español encabezaban las manifestaciones europeas contra el franquismo y posteriormente en defensa de la democracia y de la Constitución. Los emigrantes reclamaban su protagonismo como españoles en el futuro de su país. Un tercer motivo de movilización del colectivo español fue la defensa de la identidad nacional de origen y la petición a las autoridades de medidas para asegurar su fomento. En la segunda mitad de los años 60 surgieron las asociaciones de padres de familia, que reclamaban sobre todo el derecho de sus hijos a recibir enseñanza en español y a la integración en el sistema educativo de los países de acogida. En los 70, las asociaciones de emigrantes españoles protagonizaron un importante movimiento federativo. Los trabajadores españoles habían pasado de la invisibilidad del inmigrante a la notoriedad del ciudadano. La crisis del modelo de crecimiento económico de los países capitalistas europeos, que se inició en 1973, hizo que muchos emigrantes retornaran a sus países de origen. En España, el retorno de la población emigrante ha revestido gran importancia desde los años 80 y ha afectado sobre todo a una parte de los que emigraron a Europa, que han regresado a Galicia, Madrid y Andalucía principalmente. Esa crisis marcó el final de este ciclo migratorio.
El crecimiento considerable que experimentó la economía española en el último tercio del siglo XX, el desarrollo social y la estabilidad política han atraído capitales inversores de los países más ricos y mano de obra de los más pobres. De esta manera, España, que tradicionalmente fue un país de emigración, se ha convertido en un país receptor de inmigrantes. Hasta principios de los años 80, la presencia de extranjeros en el país fue poco relevante. Pero esta presencia se ha incrementado de forma acelerada en poco menos de 15 años. En 2005 se contabilizaban oficialmente algo más de 3,5 millones. Este aumento tan rápido está introduciendo cambios demográficos y sociales que ya son perceptibles en las zonas donde se concentra el mayor número de inmigrantes. Las causas que motivan esta emigración son diferentes en función del lugar de procedencia. América Latina, la Europa comunitaria, el continente africano, la Europa del Este o los que provienen de Asia, en su mayoría chinos. El bloque más numeroso de los inmigrantes se corresponde con la población en edad laboral y se orientan hacia las actividades agrícolas, en especial las campañas de temporada y la agricultura intensiva, la construcción, la hostelería, el comercio y el servicio doméstico. El objetivo de los inmigrantes es conseguir un trabajo y una vivienda dignos, al igual que expectativas de futuro para sus hijos, pues vienen casi siempre con la idea de quedarse. Pero la realidad suele ser diferente. En el mercado laboral abundan los puestos de trabajo irregulares, la contratación temporal y el desempleo. A todo ello se suman las considerables dificultades para acceder a una vivienda. Los inmigrantes se han organizado en asociaciones, lo que les permite en algunos casos una destacada interlocución con las instituciones públicas, a la vez que mantienen una relación fluida con los sindicatos UGT y comisiones obreras para defender sus intereses. Hoy en día la sociedad española se encuentra enfrentada al reto de esta inmigración masiva y en continuado aumento. Es pues necesario fomentar la convivencia en un marco de interculturalidad y vencer la desconfianza que asocia al inmigrante con la inseguridad ciudadana, el paro, la violencia, las drogas. Para ello, la política de inmigración se asienta en 3 pilares básicos: la ordenación de los flujos migratorios, la integración social de los inmigrantes y la cooperación para el desarrollo, sobre todo con los países de origen de la inmigración. En este sentido se inscribe la última regularización de la inmigración pactada entre el Gobierno y los interlocutores sociales y las políticas de integración relacionadas con la vivienda, la enseñanza, la sanidad y los servicios sociales. España necesita de los inmigrantes para que su población aumente y se rejuvenezca y para que la economía siga creciendo. No podemos olvidar, sobre todo las nuevas generaciones, que hace solo unas décadas éramos nosotros los que íbamos a buscar mejores condiciones de vida a otros países más desarrollados que el nuestro. Soy tú, soy él y muchos que no conozco. En las fronteras del mundo, en el miedo de tus ojos, abandonado a tu suerte y a la ambición de unos pocos. Soy tú, soy él y muchos que aquí no llegan, desperdigados del hambre, despojados de la tierra, olvidados del destino, heridos de tantas guerras. Soy tú, soy él, nosotros y todos ellos, esclavos de un nuevo siglo, obligados al destierro, deseados de la vida, condenados al infierno. Oy, 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 oy. Oy, 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 oy. Soy tú, soy él, mano de obra barata, sin contratos, sin papeles, sin trabajo y sin casa, ilegales, sin derechos legales, sin palabras. Soy tú.